Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la bendición de estar una vez más aquí en este lugar. Damos gracias por la medida de salud que nos da para estar aquí, todos congregados. Nuestra hermana Hilaria otra vez aquí con nosotros, bienvenida, damos gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a tener este momento de meditar en la palabra de Dios. El tema se vuelve a llamar el mayor problema, la parte número 3, ya vamos con la parte número 3, el mayor problema. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando acerca de el mayor problema que tenemos los seres humanos mientras estamos aquí en esta vida. Todos sin duda tenemos diferentes problemas, unos problemas, otros otro tipo de problemas, pero hay un problema que nos es común a todos los seres humanos y que las consecuencias son terribles y son eternas. Por ejemplo, la muerte y también el infierno. Ese problema se llama, ¿cómo? El pecado, ¿verdad? Es el pecado. Ahora bien, hay ocasiones en que cometemos pecados sin saberlo, pero de todas maneras es pecado. Y otras veces en que cometemos pecados sabiendo que es pecado y aún así lo hacemos. Por eso el rey David escribió un salmo, el Salmo 19, versículo 12, donde él hasta pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Me regreso a la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? O lo voy a decir de otra manera, ¿quién podrá reconocer sus errores? ¿Quién podrá darse cuenta de sus errores, de sus pecados? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Bueno, sea que sepamos o no sepamos, o nos demos cuenta o no de que estamos pecando, de que hicimos un pecado, yo quisiera plantear en este día la pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando se nos confronta sobre algún pecado que cometimos? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos, las personas, cuando se nos confronta sobre algún pecado que hemos cometido? Ese va a ser el tema de este mensaje, es el punto central. Estamos hablando sobre el mayor problema que es el pecado. Y vamos a empezar primero por cómo reacciona el inconverso. Para que quede claro, por si alguien no lo entiende, este término inconverso le decimos a aquella persona que no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios que dio su vida en sacrificio por los pecados, por todos nuestros pecados. Aquella persona que no ha creído esto, no ha creído el mensaje del Evangelio, en pocas palabras, se le llama inconverso. Puede que lo llegue a creer, puede que no, pero por lo pronto es inconverso. ¿Cómo reacciona un inconverso cuando se le confronta con algún pecado que ha cometido? Bueno, hay dos maneras en que puede reaccionar. La número uno es que niega el pecado. Niega el pecado. Cuando digo niega el pecado me refiero a que niega la existencia del pecado. Niega la existencia, el pecado no existe, por lo tanto, dice, si no existe, pues no he cometido pecado. Hay personas que a nivel individual tienen esta postura, el pecado no existe. Y les voy a poner 3 ejemplos de personas, uno de ellos, Ramón de Campoamor y Camposorio, fíjense qué apellidos, muy ilustres. Este es un escritor español, él vivió a fines del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Fue un escritor que él, no es, ¿sí? Bueno, él dijo esta frase que es muy conocida y que usamos mucho, dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
¿Sí lo han oído, verdad? Nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Con esto pretende que todos los seres humanos estamos maniatados a la subjetividad, es decir, que depende de quién vea algo, puede que sea bueno o puede que sea malo. Es subjetivo, depende de la persona, de lo que está juzgando eso. Por ejemplo, robar es malo. Bueno, la persona que lo roban dice, sí, robar es malo, me privaron de mi celular, me quitaron mi dinero que traía, etcétera. Pero ¿y el que roba qué? Gracias a Dios que pude robar porque pues ahora voy a poder llevar el sustento a mi familia, ¿verdad? Para él, desde su punto de vista, robar fue bueno. Para el que lo robaron fue malo porque perdió sus bienes. Por eso dice, todo depende del color del cristal con que se mire, es subjetivo. Así que, ¿algo es pecado? Pues depende. Para uno puede que sea pecado, para otro puede que no sea pecado. Entonces, es subjetivo, dice Ramón de Campoamor, este escritor. Otra persona, Benjamin Creme, ¿han oído hablar de este señor? Este Benjamin Creme, que también, bueno, él murió hace poquito, hace 2 años, en el 2016. Fue un británico, esoterista, conferencista, profeta de la nueva era, uno de los principales profetas de la nueva era, el fundador de la revista Share International. Este señor dice lo siguiente: en cierto sentido no hay Dios, es decir, Dios no existe. Y en otro sentido, no hay nada que no sea Dios, solo Dios existe. Todo es Dios. Y como todo es Dios, no hay Dios. Por lo tanto, Dios no existe y no existe Cristo, no existe el pecado y la necesidad de obtener perdón. Por lo tanto, no existe el concepto de salvación. Esto enseñó este hombre profeta de la nueva era. ¿Cómo ven? No existe el pecado, no existe Dios, no existe Cristo, no existe la necesidad de salvación. Niega el pecado y por lo tanto no hay nada de qué arrepentirse ni nada que ser salvos. Una persona más, Bertrand Russell, este hombre también británico, filósofo, matemático, fue ganador de Premio Nobel de Literatura en el siglo pasado, o sea, no hace mucho, ¿verdad? Hace poquito fue el siglo pasado, se oye muy lejos, pero tiene poquito. Y él decía que el pecado es una palabra que debía borrarse del diccionario, ¿verdad? Tiene unos libros que estuve ahí hojeando, entre comillas, porque fue por computadora. Hay uno que me llamó mucho la atención que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Pero no lo lean, no se interesen. Bueno, este señor dice, el pecado es una palabra que debería borrarse del diccionario. Debería borrarse del diccionario. A nivel individual existen personas como estas que dicen el pecado no existe. Entonces no me digas que yo he pecado porque no existe el pecado, punto. ¿De qué me voy a arrepentir de mis pecados si no hay pecado? No existe. Bueno, pero también hay agrupaciones, si es que se les puede decir religiosas, que también niegan el pecado. Fíjese, iglesias que niegan el pecado. Digo, si se les vale decir el término de iglesias o de religiones. Por ejemplo, tenemos a la cienciología. ¿Han oído hablar de la cienciología? Bueno, ella fue fundada por Ronald Hubbard en 1950. Este hombre, dice un amigo de él, que un día estaban platicando y dijo, ¿sabes qué? Se me ocurre que voy a inventar una religión, porque deja dinero, y si lo hizo.
Y se puso a pensarle y sacó una religión que se llama cienciología y se volvió rico de los seguidores. Por cierto, es una religión de pura gente rica, porque para ser miembro de esa religión se cuesta mucho dinero, hay que pagar mucho dinero. Uno de los miembros conocidos de esta religión es ¿cómo se llama? Tom Cruise y John Travolta también, para que se den una idea. Bueno, la cienciología fundada por este hombre cree en la inherente bondad del hombre. ¿Cómo ven? El hombre es bueno por naturaleza y enseña que es vil y despreciable el decir a un hombre que debe arrepentirse o que él es malo. Así que estos enseñan que el hombre es bueno, que se lo digan a los papás de la niña esta de 11 años que acaban de secuestrar un hombre que tenía un negocio de ciber. ¿Sí leyeron la noticia? Llegó la niña a su negocio, la tomó, se la llevó para adentro, la violó, la ahorcó, la mató y luego la tiró por ahí en la calle. Pero es bueno, ¿verdad? El hombre es bueno, dice la cienciología. Así que pues si es bueno, no tiene nada de qué arrepentirse, dice, nada. Y es vil y qué viles somos nosotros, porque no enseñamos eso. Vil y despreciable enseñar que el hombre es malo y que tiene que arrepentirse, dice la cienciología. Bueno, otra religión de estas es la ciencia cristiana. La ciencia cristiana fue fundada por Mary Baker Eddy en 1875. Dice, afirma que el pecado es solo una creencia de la mente mortal. Declara que el hombre es incapaz de pecar. ¿Dicen amén? Incapaz de pecar. Ajá. De ahí que el hombre auténtico no puede apartarse de la santidad. A fuerza vivimos en santidad. Que el mal no es más que una ilusión, es una creencia falsa, por lo que no hay diablo. Es una idea que es puro espejismo y no existe el infierno. Es una agrupación religiosa que niega el mal, niega el pecado, como la cienciología. ¿Les interesa asistir a una iglesia como esta? Por si quieren saber, estuve investigando, en Ciudad Victoria, en la zona centro, hay una iglesia de estas en la calle 15 entre Juárez y Zaragoza, número 249. Los cultos son los domingos a las 11 de la mañana. Le vamos a pasar esta dirección a Gaby, ¿verdad? Gaby Rubio. Ella vive allá en Victoria. Bueno, muy bien. Y otra más, esta a lo mejor no la conoce, se llama Mente Uno. Mente Uno. Se basa en los libros que escribió una mujer norteamericana y uno de sus maestros actuales es un español que se llama Andrés Rodríguez, desarrollador de los cursos Mente Cuántica y el Proceso del Pensamiento. ¿Cómo ven? Está bonito, ¿verdad el nombre? Mente Cuántica y el Proceso del Pensamiento. Enseña, ¿qué enseña? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. Recuerde que el pecado, dice esta creencia, no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Cómo ven? Bueno, hay personas y hay agrupaciones religiosas que son inconversos, que enseñan que el pecado no existe. Así que si les predican que se arrepientan de sus pecados, que Cristo murió por sus pecados, ¿qué les van a decir? Mira, estás demente,
Pecado no existe, es una ilusión, es un invento de la mente, es subjetivo. Por lo tanto, ni siquiera van a querer escuchar algún mensaje acerca del perdón de pecados que ofrece Dios. No hay pecado, no existe el pecado. Un hombre llamado Dale Ahlquist dijo esta frase: ¿pecar está bien visto? ¿Hablar del pecado? No. ¿Saben por qué la dijo? Lo invitaron a dar una conferencia a una universidad cristiana protestante, donde se enseña teología. Y dice que él llegó a esa universidad y empezó a hablarle a los jóvenes que estaban ahí acerca del pecado. Su conferencia fue sobre el pecado y se extrañó de que todos los jóvenes ahí estaban apáticos, no le ponían atención, no tenían ningún interés en aprender nada acerca del pecado. Y le preguntó a uno de los maestros: oiga, pues ¿por qué? Ustedes, una escuela de teología, ¿qué no les hablan del pecado? ¿No les enseñan el pecado? No les gusta que se les hable del pecado. Y por eso él dijo: ¿pecar está bien visto? ¿Hablar del pecado? No. Fíjense, una escuela, supuestamente una universidad de teología, donde se preparan futuros siervos, futuros pastores. No les gusta que se hable del pecado. Bueno, dije, que una posición del inconverso es negar la existencia del pecado. No existe pecado, por lo tanto, no tengo nada de qué arrepentirme porque no hay pecado. No tengo pecado, no existe el pecado. Niega el pecado. La otra es que sí acepta el pecado. La otra posición del inconverso es que sí aceptan el pecado, están de acuerdo en que existe el pecado, inclusive están de acuerdo en que ellos mismos han cometido varios y diferentes pecados muchas veces, lo aceptan. Pero cuando se les presenta el mensaje del evangelio a estas personas, el evangelio de Jesucristo, que sí aceptan que existe el pecado y que ellos han pecado, que son pecadores, estas personas inconversas pueden tener tres diferentes tipos de reacción. La primera es que lo rechazan, ¿verdad? Se les predica el mensaje del evangelio y dicen: no creo eso que me estás diciendo, no creo que sea cierto que Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra y dio su vida por los pecados. No lo creo, no lo acepto. Un ejemplo en la Biblia que tenemos de una persona así está en Hechos 26-28, fue el rey Agripa, ¿se acuerdan? Nada menos, ¿quién le predicó al rey Agripa? No le predicó un insignificante como yo, ni siquiera alguno de los mejores evangelistas que podemos nombrar el día de hoy. Le predicó el apóstol Pablo, le habló y lo invitó a creer en Jesucristo. Y luego dice Hechos 26-28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero no, ¿verdad? No lo persuadió. Es decir, rechazó a Cristo, rechazó a Cristo. Así hay personas que creen en el pecado, saben que han pecado, reconocen que han pecado, pero no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por sus pecados. Como este hombre, el rey Agripa. Ahora, ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué rechazan a Jesús como su Señor y Salvador? La Biblia nos contesta en Juan 3, 19 y 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, fíjense, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más el pecado. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta clase de personas está feliz con practicar el pecado, vive muy feliz practicando el pecado y no vienen a Jesucristo porque entonces se dan cuenta de que van a tener que dejar sus pecados, van a quedar al descubierto sus pecados
y no quieren que se sepa y van a tener que dejar sus pecados. Y ellos no quieren dejar de pecar, están muy contentos pecando. Por lo tanto, rechazan la luz y quieren seguir viviendo en tinieblas. Entonces, creen en el pecado, aceptan que hay pecado y que han pecado ellos, pero rechazan a Jesucristo porque están muy a gusto pecando y quieren seguir pecando. Punto. Y de estos hay mucha gente así. Bueno, la otra es los que lo aceptan. Escuchan el mensaje del Evangelio y lo aceptan. Dicen, sí, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es mi Señor, que dio su vida en sacrificio por mis pecados, murió y resucitó al tercer día. Lo creo. Un ejemplo en la Biblia de este caso es un hombre que solamente se identifica como el eunuco. No se dice su nombre. Allá en Hechos capítulo 8 se nos narra que Felipe, un discípulo, fue por que el Espíritu Santo lo llevó a un camino en donde pasaba este hombre en su carro, su carruaje, iba leyendo una porción de las Escrituras de Isaías e invitó a Felipe a que subiera al carro y le explicara lo que estaba leyendo. Y ya después de que le explicó y le presentó el mensaje del Evangelio, él dijo, me quiero bautizar, me quiero bautizar. ¿Y qué le dijo Felipe? Dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El prerequisito para ser bautizado, ¿cuál es? La fe en Cristo Jesús. Dice, y él contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó, él era un inconverso, se le presentó el mensaje del Evangelio por parte de Felipe y entonces creyó al mensaje, dijo, sí creo, sí creo. Y después de eso, dice el libro de los Hechos, bajaron del carro, entraron al agua y le bautizó Felipe al eunuco, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro asunto. Y por último, a ver, dije que hay quienes creen en el pecado, aceptan que han pecado, reconocen que han pecado de muchas diferentes maneras, pero cuando se les presenta el mensaje del Evangelio, ¿qué hacen? Lo rechazan. Otros, cuando se les presenta el mensaje del Evangelio, lo aceptan, así como este eunuco. Me falta una tercera posición. ¿Cuál será? Unos aceptan, otros rechazan y faltan unos más. Bueno, los que ni lo aceptan ni lo rechazan. Hay gente así. Se les predica el mensaje del Evangelio y dicen, pues ¿sabes qué? No estoy seguro, tengo dudas acerca de lo que me acabas de decir, así que déjame pensarlo, lo voy a pensar bien y después tomaré una decisión. No rechazó, pero tampoco aceptó. O dicen, ni te digo que sí, ni te digo que no, ¿verdad? A mí me ha pasado eso. Mira, no sé, todavía tengo dudas, Otros dicen, estoy joven ahorita, quiero divertirme, quiero pasar bien la vida. Ya cuando esté viejo, ya cuando esté cerca de morir, entonces voy a considerar lo que me dijiste y a lo mejor me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo. Pero ahorita no, ahorita por lo pronto no. Quiero disfrutar de la vida. O sea, no lo rechazan, pero tampoco lo aceptan. ¿Se fijan? Hay esas tres posiciones, lo rechazan, lo aceptan o ni lo aceptan ni lo rechazan. Los que lo aceptan dejan de ser inconversos y ahora ya son creyentes. Los que lo rechazan siguen siendo inconversos. Y los que ni lo aceptan ni lo rechazan, ¿qué son? ¿Son precristianos? ¿Medio cristianos, medio qué? ¿Serán medio hijos de Dios y medio hijos del diablo? ¿Se puede eso? Bueno, la Biblia tiene una palabra para ese tipo de personas.
Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué? ¿Lo acepta Dios? No. No se puede ser neutral. En la decisión acerca de Cristo no se puede ser neutral. O se acepta o se rechaza. Permanecer sin decidir es lo mismo que decidir rechazar a Cristo. Es lo mismo. Jesús dijo esto que encontramos en Mateo 12:30. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Entonces, no dices que sí, entonces estás en contra mía. No se puede, repito, ser neutral. Nadie puede permanecer neutral. O se acepta a Cristo o se rechaza a Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se fijaron? Bueno, pues ya vimos entonces cómo reacciona el inconverso. Unos niegan el pecado, la existencia del pecado. Otros sí aceptan el pecado y cuando se les predica el mensaje para el perdón de pecados, lo aceptan, lo rechazan o ni lo aceptan ni lo rechazan, que es lo mismo que rechazarlo. Siguen perdidos, siguen con la condenación del infierno, con el peligro. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona el creyente. El que sí es creyente, ¿cómo reacciona cuando se le amonesta, cuando se le confronta con algún pecado que ha cometido? Pero antes tengo un versículo para ustedes, primero de Juan 3:6. ¿Lo quieren leer conmigo para que lo piensen cuando lo leen? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel, vamos a ponerlo así, que es cristiano, no peca. Y el que peca es porque no es. Así que les tengo esta pregunta, ¿el creyente también peca? ¿Un cristiano verdadero, peca? Según el versículo 6, primero de Juan capítulo 3, parecería que no, ¿verdad? Parecería que un cristiano no peca. ¿Sí o no? Cuando uno lee así el versículo ese, dice, todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En el Señor, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿un cristiano peca? Según este versículo parece que dice que no. Y si eso es cierto, que un cristiano no peca, estamos en problemas. Estamos en muy serios problemas todos aquí. Bueno, excepto algunos que puedan decir que nunca pecan. ¿Hay aquí alguno que diga yo jamás peco? No hay, entonces están en problemas. Y yo también. Porque ahí dice que el creyente no peca. Si hubiera alguno por aquí que dijera, bueno, yo no peco, yo sí conozco a Dios, yo sí permanezco en Él y no peco. Si hay alguno por aquí de casualidad que diga que no peca, que jamás comete pecado, le tengo otro versículo de primera de Juan también. 1, versículo 8 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice algo similar, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si hay aquí alguno que diga, no, yo jamás peco, dice la Biblia en el mismo primera carta de Juan que acabamos de leer, pero ahora en el capítulo 1, versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa?
nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si insistimos en que no hemos pecado, dice, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Pero será Dios mentiroso? No. No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que sí tenemos pecados. Pero entonces, ¿qué significa primera de Juan 3:6? Entonces, ¿qué quiere decir primera de Juan 3:6? Bueno, la aclaración está, me regreso a primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Brínquense el versículo 7 y váyanse al versículo 8 y ahí está la respuesta. Ahí nos aclara Juan qué quiso decir con lo que dice en el versículo 6. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí aclara Juan que cuando dice que peca o que no peca, se refiere a practicar el pecado. El que practica, el verdadero cristiano no practica el pecado. Es lo que quiere decir primera de Juan 3:6. Bueno, ya le dice, a ver, espérame, ¿y qué es practicar? Practicar, me fui al diccionario, dice ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido, desarrollar destreza haciendo algo continuamente. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. Practicar el pecado es hacerlo para desarrollar destreza, hacerlo continuamente, para hacerlo cada vez mejor, para pecar cada vez mejor. Les voy a poner un ejemplo de lo que es diferencia entre hacer algo o practicar algo. Por ejemplo, leer la Biblia o practicar la lectura de la Biblia, ¿es lo mismo? Aquí algunos acostumbran leer la Biblia y otros practican la lectura de la Biblia. Y a veces es fácil de distinguir a unos de otros. Por ejemplo, si a algunos les digo, si a todos ustedes les digo ahorita búsquenme Miqueas 6:8, no lo hagan, para no quedar mal a nadie. El que practica la lectura de la Biblia en unos segundos va a encontrar, a ver, entre Jonás y Nahum, ahí está Miqueas. Capítulo 6, versículo 8, y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya lo leyó, punto. Pero el que no practica la lectura de la Biblia, sino nada más de vez en cuando lee la Biblia, a ver, Miqueas, ¿dónde estará? Y empieza a buscarlo por Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y nada, se va un poquito más para atrás, Romanos, nada. ¿Será estar en los Mateo, Marco, Lucas, Juan? Nada. Pues se va al Antiguo Testamento y se va a Génesis, al Pentateuco y nada, hasta que ya después de varios minutos encuentra Miqueas, ¿verdad? Al que practica la lectura de la Biblia decimos, a ver, búscame Proverbios 51. ¿Qué va a decir? No existe Proverbios 50, nomás llega hasta el capítulo 31, versículo 31, hasta ahí se acaba Proverbios. Pero el que no va a decir, pues lo voy a buscar y empieza a buscarle, ¿verdad? Y se va a pasar hasta que después se da cuenta, no hay, ¿verdad? Ese es el que lee la Biblia, pero el que practica la lectura de la Biblia, ese sí se va a dar cuenta, luego va a saber que no existe. Y si le decimos, a ver, busca Matatías 2:4, y se va, el que no practica la lectura de la Biblia va a buscar Matatías capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué va a pasar? No lo encuentra, y como no lo encuentra, se va a ir al índice. Dice, no está Matatías. No existe, pero el que practica la lectura de la Biblia desde un momento dice, no, eso no es, Matatías, ese libro no existe, ¿verdad? Me acuerdo hace algunos meses, yo escribí en el pizarrón de allá detrás del cuarto azul unas notas musicales para los que doy clase el sábado, y vino, eso fue el sábado, y luego viene el domingo y me borraron una parte, los
los que están ahí. La volví a escribir el siguiente sábado y le puse un letrero, Éxodo 20, 50, ¿no? Le puse, no borrarás. Bueno, me platicaron que los muchachos vieron ese texto y lo anduvieron buscando en la Biblia a ver si estaba. Creyeron que sí estaba en la Biblia. Es que el hermano varón fue el que lo puso. Ha de ser cierto, ¿no? Bueno, búsquenlo por favor en Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Bueno, ese es el problema de no practicar la lectura de la Biblia. ¿Se fijan? ¿Es lo mismo leer la Biblia que practicar la lectura de la Biblia? No, es diferente. Entonces el cristiano sí peca, pero no practica el pecado, que no es lo mismo. Así que, en resumen, lo escribo aquí: un creyente sí peca, pero no practica el pecado, no se ejercita en pecar, al contrario, procura, se esfuerza en no pecar y se lamenta cuando peca, se entristece cuando peca, es más, se enoja consigo mismo cuando peca. Eso es lo que le pasa al cristiano. Sí peca, pero no le da gusto pecar, ¿verdad? Como escribió Pablo en Romanos 7, versículos 14, 15 y el 24. Él dice ahí en Romanos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, o sea, el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se está lamentando por pecar, porque no puede dejar de pecar, aunque él quiere no pecar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es. Entonces, en fin de cuentas, el cristiano sí peca, ¿verdad? No practica el pecado, pero sí peca. Entonces la pregunta es: ¿cómo reacciona un creyente cuando peca y es amonestado por su pecado? ¿Cómo reacciona? Esta respuesta ustedes la podrían contestar porque son cristianos, son creyentes. Espero que sí, por su propio bien. ¿Cómo reaccionamos ahora nosotros los creyentes cuando alguien nos amonesta acerca de un pecado que estamos cometiendo? Bueno, yo encuentro que hay 3 formas. 1, niega su pecado. Se parece al inconverso que niega el pecado, pero el inconverso niega la existencia del pecado. El creyente sí reconoce que existe pecado y sabe que Cristo murió por sus pecados y lo cree, ¿verdad? Pero cuando yo escribo niega su pecado, quiero decir que niega que cometió el pecado que se le está señalando, ¿verdad? Oye, tú hiciste esto, eso está mal, arrepiéntete, corrígete. No, yo no hice eso que me estás diciendo, lo niegas, ¿me entienden? Niega el pecado cuando se le amonesta. Ahora, hay 2 maneras en que puede negar su pecado. Hay 2 maneras en que un creyente, un cristiano, niega que ha cometido un pecado que se le está señalando que lo pecó. Una de ellas simplemente dice que no hizo determinado pecado, aunque sí lo hizo, y se mantiene negándolo mientras no le presenten pruebas o testigos. Sí hizo el pecado, pero dice: no, yo no fui. Y hasta que no le presenten pruebas o un testigo o testigos que lo vieron cometer ese pecado, él va a seguir negando el pecado, agregando un pecado más a su pecado, que es el pecado de la mentira. Sí nos ha pasado personas así, creyentes así. No, yo no fui, yo no hice eso, es mentira. Hasta que se le trajo a una persona que pecó junto con él y entonces dijo: bueno, sí pequé, sí. Pero mientras estuvo negando su pecado.
Entonces, esta manera de pecar es, de negar el pecado es decir, yo no lo hice. Demuéstrenme que no lo hice, ¿verdad? Hay cristianos que hacen esto, niegan su pecado. No, yo no fui, yo jamás he hecho una cosa así, a ver, hasta que se les confronta, hasta que se les trae pruebas o testigos, entonces aceptan que cometieron el pecado. La otra manera de negarlo es con la Biblia. Con la Biblia dicen, a ver, ¿cómo está eso? Usan la Biblia para negar que cometieron un pecado. Claro, tuercen la interpretación de las Escrituras para que diga lo que a ellos les conviene que diga, y de esa manera niegan el pecado. Tuercen, y lo hacen también a veces que convencen a la gente. No, mira, la Biblia dice aquí, mira, fíjate en este pasaje, ¿ves? Entonces yo estoy bien. Ah, sí es cierto, está bien. El hermano está bien porque lo demostró con la Biblia. Por ejemplo, pensemos en aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y que hoy día alguna mujer se le sorprendiera cometiendo adulterio o se le acusara de haber cometido adulterio y no niega que haya cometido adulterio, pero va a decir, ¿sabe qué? Ustedes no tienen por qué condenarme por el pecado de adulterio porque no es condenable ese pecado. ¿Cómo que no? No, la Biblia dice que no. ¿Dónde dice? Cuando Jesús mismo dijo que el adulterio no se condena. Cuando le trajeron a aquella mujer, ¿se acuerdan? Fue sorprendida el acto mismo de adulterio y le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y él dijo, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Y todos avergonzados, reconociendo que tenían pecado, se fueron. Y entonces, una mujer que ha cometido adulterio va a agarrar esta cita bíblica. Juan 8, versículos 10 y 11, que dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué hubo? ¿Ven que la Biblia dice que Jesús no condenó a una mujer adúltera? Ahí dice, ni yo te condeno. ¿Cómo ven? Entonces, ¿se vale adulterar? Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya se fueron. Ninguno te condenó, ninguno, yo tampoco. Vete. Todo dar. Ya Katia ya se la creyó. Ni yo te condeno. Agarran la Biblia, una porción, le mocharon. ¿Qué sigue después de eso? Vete, ¿y qué? No peques más. Se refiere a su pecado de adulterio. O sea, ¿qué es no volver a pecar? ¿Cómo se dice en una palabra, por cierto, muy larga? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Pero nada más le cortan hasta ahí para que quede como quiere la persona que diga, ni yo te condeno. ¿Cómo la ven? Un hombre que ya lleva 4 divorcios y va por el 5º matrimonio, creyente, cristiano. Cuando se le señala, oiga hermanito, ya se le pasó la mano. No, yo estoy bien. La Biblia me da la razón. Dios mismo me da la razón. ¿Qué ustedes acaso no han leído Génesis 2:18? ¿Qué dice Génesis 2:18? Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Miren, yo me casé y tuve problemas con mi esposa, me divorcié, me quedé solo, pero como la Biblia dice que no es bueno que esté solo, pues me casé otra vez. Pero volví a tener problemas con mi esposa, me divorcié, me quedé solo,
Pero la Biblia dice que no es bueno que esté solo, pues me volví a casar. ¿Verdad que la Biblia le da la razón? No es bueno que esté solo. Por cierto, Bertrand Russell se casó 4 veces, el que les acabo de decir hace ratito. Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Muy bueno, muy inteligente para unas cosas, pero un fracasado para otras que son más importantes. No es bueno que el hombre esté solo. Otro caso más, un homosexual, al que se le señale, un creyente que se le descubra que anda con esta práctica y se le señale su pecado, oye, arrepiéntete, hermano, eso no está bien. Espérate. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí, por ahí va. ¿Cómo que la Biblia dice? Sí, mira. Entonces va a sacarles, por ejemplo, el mismo Señor Jesús dijo esto, Mateo 22:39. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento? Dijo, amarás a Dios. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Quiero que noten una cosa, prójimo está en ¿qué? Con O. Y mismo está con O. O sea, amarás a tu prójimo está en masculino. Como a ti mismo está en masculino. Entonces aquí está diciendo el Señor Jesús que un hombre debe amar a otro hombre. ¿Lo ven? Qué ignorantes son ustedes, hermanos. No dice amarás a tu prójima como a ti mismo. O no dice amarás a tu prójimo como a ti misma. ¿Me entienden? Es el mismo, en el mismo género, ese versículo. Y todavía Pablo lo remata con Romanos 12:10, amaos los unos a los otros. No dice los unos a las otras. ¿Cómo ven? Está clarísimo en la Biblia, ustedes no saben interpretarla bien. ¿Me explico? Niegan el pecado interpretando de una manera torcida las Sagradas Escrituras. Y a veces convencen a la gente. No, pues sí es cierto, tiene razón, el masculino con masculino. No, pues sí debe estar bien, porque dice la Biblia. Dice la Biblia. ¿Se fijan? Bueno, por si algo no se confunde por aquí, no vaya a ser las malas, no es cierto esto, no es cierto. Niega su pecado. ¿Cómo? Simplemente diciendo yo no lo hice, me están acusando falsamente, no es cierto, hasta que le presentan testigos, entonces ya reconoce. La otra es usando la Biblia. Les puse 3 ejemplos, puede haber más gente que no está bien, mira la Biblia, mira cómo dice, ¿ya ves? Estoy bien, estoy correcto. Bueno, la otra reacción, cuando un creyente es confrontado con un pecado que cometió, que sí cometió, no es mentira que lo haya cometido, es verdad, es que se disgusta y sigue pecando. Se enoja. Esta es la respuesta más común de todas. Es la más común, desgraciadamente, esta respuesta es la que más sucede. El creyente no niega su pecado, pero no le gusta que le digan que está mal. Se enoja en contra de quien le dice algo. ¿Les ha pasado esto? Eso es lo más común, esa es la reacción más común del creyente. Se enoja cuando se le dice esto que estás haciendo no está correcto. Y se enoja. Si esa persona que se lo dice es su amigo, corta la amistad. Ya tú no eres mi amigo porque no me apoyas en esto que estoy haciendo. Estás en mi contra, no eres mi amigo. Y así se pierden amigos. Por eso a veces los amigos no le quieren decir nada al otro porque ya no va a querer que sea yo su amigo, se va a perder la amistad, mejor me quedo calladito y no le digo nada.
le sigo la corriente. No, sí, está bien. Porque se enojan, reaccionan y pierden la amistad. Y si es el pastor el que lo amonesta, ¿saben qué hacen? Se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. ¿A qué le llaman amor? A que les apapachen sus pecados. Por eso en muchas iglesias no se predica del pecado. Es una palabra prohibida, políticamente incorrecta a nivel iglesia. Porque la gente se ofende y dice, ya no voy, ahí no hay amor. Dios es amor. ¿Por qué me están señalando que hice esto y no sé qué más? ¿Verdad? Un ejemplo en la Biblia de alguien que reaccionó enojado. Primero Reyes 13, versículo 4, dice, es el rey Jeroboam. El rey Jeroboam estaba en ese momento, Jeroboam fue un idólatra, y en ese momento estaba celebrando su culto de adoración a un ídolo, cuando un profeta enviado por Dios lo amonesta. ¿Ok? Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, donde estaba haciendo sus actos idolátricos, dice, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. ¿Para qué? ¿Para qué querían que lo quería prender? Para matarlo. Se enojó y como era el rey, arréstenlo y a matarlo. ¿Quién se cree? Yo soy el rey. ¿Quién se cree para estarme diciendo a mí que algo que hice está mal? ¿Quién se cree? Se enojó, pero miren lo que hizo Dios. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Bueno, este es un ejemplo. De estos hay muchos ejemplos y la mayoría de los cristianos reaccionan así. Se enojan. Y si el pastor, repito, los reprende, se van de la iglesia. Me gustaría que a la salida me digan quiénes son los que se van a enojar para no decirles nada mejor. Que se queden contentos. Bueno, primero hay quienes niegan su pecado simplemente diciendo yo no lo hice, o inclusive usan la Biblia para demostrar que lo que están haciendo no es pecado. Los segundos reconocen el pecado, pero se enojan porque se les amonesta. Se enojan. Es la más común de las reacciones. Y la tercera es que lo acepta y se arrepiente. Desgraciadamente son pocos los creyentes que reaccionan así. Son poquitos, muy poquitos. Quizá aquí en esta congregación haya a lo mejor 10 y ya nos fue bien. A los que si se les amonesta por estar haciendo algo que no está bien, se van a enojar. No se van a enojar, perdón, sino van a humildemente aceptar, a reconocer que están mal y arrepentirse, es decir, dejar de hacerlo. Son poquitos, muy poquitos los que hacen así. Oye, mira, estás haciendo esto. Sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, voy a corregir esto. Son pocos. Muchos reaccionan mejor o no aceptándolo o enojándose porque se los hayan dicho. Enojándose. Ya no le voy a hablar al hermano porque me dijo eso. Ya no le dirijo la palabra, ya si lo veo acá me siento de este lado porque estoy enojado con él. Bueno, un creyente que reconoce que ha pecado, acepta y se arrepiente, está demostrando, ¿saben qué? Ahorita que estamos con el libro de Proverbios, está demostrando sabiduría. Está demostrando sabiduría. ¿Cuántos sabios habrá aquí? Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Por eso digo que demuestra que es un sabio, que es sabio.
Cuando a aquella persona se le hace ver algo en que está actuando mal, lo reconoce y se arrepiente, está demostrando sabiduría. No se enoja, sino al contrario, agradece a la persona por habérselo dicho. Gracias, hermano, me has abierto los ojos en esto y reconozco que está mal. Es sabio. Pero al que no es sabio, dice, mejor ni le digas nada porque te va a aborrecer, dice el proverbio. Por eso les digo, avísenme para mejor no decirles nada. Y así la llevamos bien, ¿no? El mejor ejemplo en la Biblia de este caso, ¿cuál será? Un ejemplo de una persona así que viene en la Biblia, David, ¿verdad? Más bonito ejemplo es David. ¿Qué hizo David? Pues nada menos que cometió adulterio, se metió con la esposa de otra persona y luego lo mandó matar inclusive, se llamaba Urías y la mujer se llamaba Betsabé. Según él quedó en oculto su pecado, pero Dios lo vio y mandó al profeta Natán a amonestar al rey. Y entonces leemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 13. Natán le dice, ¿por qué pues, después de señalarle su pecado, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Imagínense Natán diciéndole esto. Si se lo hubiera dicho a Jeroboam, cuello para Natán. Pero se lo dijo a David. ¿Y cuál fue la reacción de David? Versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Reconoció que había pecado. Y después de eso, si siguen leyendo, van a ver cómo se tiró al suelo y estuvo arrepentido, llorando, pidiendo perdón a Dios y rogando por su niño que iba a morir. David es un buen ejemplo para nosotros los creyentes, muy buen ejemplo. Es buen ejemplo cuando hizo lo bueno y también buen ejemplo cuando hizo lo malo. Y no me malinterpreten, lo que quiero decir es que cuando hizo lo malo y se le señaló su pecado, ni lo negó ni se enojó, reconoció su pecado y se arrepintió. Nunca más, nunca jamás volvió a cometer adulterio David. Eso se llama arrepentimiento. Por eso digo que es un buen ejemplo, porque todos a fin de cuentas pecamos. Y David es un buen ejemplo para los que pecamos. Reconocer el pecado, aceptarlo y arrepentirnos del pecado. Pero desgraciadamente pocos cristianos se comportan como David, muy poquitos. Vamos a la conclusión. Si eres inconverso, ¿cuál será tu reacción ante el pecado? A, niegas que exista el pecado. B, aceptas tu pecado pero rechazas que Jesús murió por tus pecados. C, aceptas tu pecado y aceptas el perdón de Dios por medio de Jesús. ¿Cuál será tu reacción si eres inconverso? Si hay alguien así en esta condición, Dios quiera que se vaya por la opción C. Acepte que ha pecado y acepte el perdón que Dios ofrece por medio del sacrificio de su Hijo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Si eres inconverso. Si eres creyente, ¿cuál será tu reacción cuando seas amonestado? Si eres creyente. A, no reconoces que has pecado. No reconoces que has pecado. No es cierto. B, aceptas tu pecado, pero te enojas al señalártelo. Te enojas. Te llenas de coraje contra la persona que te lo dijo.
¿Quién eres tú para juzgarme a mí si la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Se ponen bíblicos, ¿verdad? O el inciso C, reconoces tu pecado y te arrepientes. Y hermanos, por aquí parece que estamos todos creyentes, espero que sí. ¿Cuál subrayarían de los tres? ¿Cuál subrayan de los tres? De una vez para saberlo. La C. Bueno, conste, cuando le diga. Bueno, Dios quiera que todos tomáramos la opción C cuando se presente el caso, ¿verdad? Todos, incluyéndome yo, quizá principalmente yo, necesitamos ser exhortados, ¿no creen? Por alguna cosa en que nos equivocamos. Sea que nos demos cuenta, como decía David, líbrame de los que me son ocultos, o que aún sabiéndolo y hacemos lo malo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente todos pecamos, pero cuando se nos amonesta acerca de algún pecado en particular, tenemos diferentes reacciones cada uno de nosotros. Mi ruego a ti, Dios, es que nos ayudes a todos a reaccionar de una manera correcta, a reconocer el pecado y arrepentirnos de él, para gloria tuya, Señor, porque ese es el propósito por el cual tú nos creaste, nos formaste, nos hiciste, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.